En vídeos anteriores hemos hablado de tiro parabólico y hemos hecho algunos ejercicios relacionados con el tiro parabólico. Pero en dos dimensiones no es el único movimiento que podéis obtener. Un ejemplo de movimiento muy sencillo, más sencillo que el tiro parabólico, es el que normalmente se asocia con este tipo de problemas. Como veis, el enunciado dice que tenemos un río, que el río tiene una anchura de 20 metros, estamos suponiendo que el río, las dos orillas del río son perfectamente paralelas entre sí, cosa que sabéis que no ocurre en la vida real, y que hay un pequeño barco aquí que se mueve, suponemos que así, con una velocidad de 5 metros partido segundo. Y el río, suponemos que se mueve hacia allá con una velocidad de 15 metros partido segundo. Evidentemente esto es una idealización de lo que realmente ocurre. El sistema físico del que estamos hablando en la vida real es mucho más complejo. Pero como aproximación vamos a coger que esto es el eje X, esto es el eje Y, y que efectivamente la velocidad del río va a ser la velocidad del barco en ese eje, en el eje X. Por lo tanto, lo que tenemos es un tipo de movimiento que no tiene un nombre especial, o al menos yo no lo conozco, que nosotros llamamos simplemente MRU más MRU, dando por sentado que los dos son perpendiculares entre sí. Pues bien, cuando tenemos esto, la trayectoria sabemos que va a ser una línea recta y lo que nos pide es dónde llega y cuándo llega a la otra orilla. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento, que son muy sencillas. En el eje X es simplemente la posición inicial más la velocidad en ese eje por el tiempo, y del mismo modo tenemos esto de aquí. Las ecuaciones de la velocidad no las voy a escribir porque la velocidad es constante, siempre tiene el mismo valor. Para nuestro sistema de referencia y nuestro movimiento, la posición inicial en x es 0, la velocidad en x es 15 y es positiva porque va hacia la derecha, y hemos cogido que hacia la derecha son los positivos, y sería la posición inicial en y, que también es 0, la velocidad inicial en y, que también es positiva, porque hemos dicho que hacia arriba son los positivos y esa velocidad va hacia arriba. Y por lo tanto, tenemos dos ecuaciones muy sencillas. Esas son las ecuaciones de nuestro movimiento. Ahora, podemos contestar a la pregunta. Nos dice cuándo y dónde llega a la orilla. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que cuando llega a la otra orilla, la y es la y de la orilla. Y la y de la orilla, de la otra orilla, es decir, de todo esto, es 20 en nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, podemos sustituir en la ecuación 2, y eso nos da 20 es igual a 5t, es 4 segundos. Tarda 4 segundos en llegar. ¿Qué ocurre con dónde llega? Pues eso nos lo dice x. Si usamos 1, con el tiempo que hemos encontrado, pues solo tenemos que hacer la multiplicación y llegamos a que que llega a 60 metros. Llega a 60 metros a la derecha
de dónde llegaría si el agua no se moviese. Repito que esto es una idealización, es decir, que en la vida real sabéis que el movimiento no iba a ser precisamente en línea recta, que la velocidad del agua no iba a ser constante. Pero para entender la composición de movimientos es un ejemplo sencillo y muy fácil de entender. Entonces, esta distancia es de 60 metros y el reloj marcaría 4 segundos en el instante en el que llega. Y así se resuelve este pequeño ejercicio.